importante. Y después vamos a ver, vamos a analizar si es importante la religión, vamos a ver si es de repente no lo es, pero analizaremos si de repente lo que ha sido albañil ha repercutido con su estado de salud y podemos ampliar la historia, se llama eso. Ampliación de historia. Después que termina la historia, tú pones una capa en la misma historia, pones ampliación de historia clínica y algunos datos tú lo puedes agregar. Ya, muy bien, ahora sí, terminando la afiliación, Wendy sigue contando. Ok, doctor. Ahora sí sería ya el relato cronológico. Perdón por la bulla. Bueno. Sigue el orden mejor, sigue el orden primero. Después de la afiliación tenemos el tiempo de enfermedad, La síntomas y enfermedad. signos, y de ahí ya, vamos. Ya. Tiempo de enfermedad. Por episodio actual tenemos 2 semanas de inicio insidioso, curso progresivo y signos y síntomas Ya. principales tenemos. ¿Qué dice Anex? ¿Qué dice Anex? Bueno, en la enfermedad actual he puesto tiempo de enfermedad 2 meses, forma de inicio insidioso de un curso, con un curso progresivo. Entre los signos y síntomas principales he colocado la tos. Ahí no, un ratito, un ratito. ¿Por Okay. qué Melissa, por qué hay diferencia entre Wendy y Anet? Bueno, yo también coloqué hace 2 meses porque el primer síntoma que tuvo con respecto a la tos seca fue hace 2 meses. Ya, Wendy, tenemos que empezar uno con tiempo de enfermedad y otro enfermedad actual. Ok, doctor. Entonces sería 2 meses. Hasta ahora no sabemos si el paciente presenta comorbilidad y de repente lo que está teniendo, la hemoptisis, tú de repente estás tratando de interpretar de la hemoptisis, pero la hemoptisis tendríamos que saber algún antecedente, si ha tenido antes tuberculosis o tiene otras patologías que pueda, o ha tenido hemoptisis anteriormente y esta nuevamente se está repitiendo como para decir enfermedad actual. Muchas veces el tiempo de enfermedad con la enfermedad actual coinciden. Y cuando no coinciden es porque tiene como consecuencia de una enfermedad anterior que presentó el paciente y esto se está reactivando o reagudizando. Ya, vamos Wendy, sigue contando. Ya, doctor. Signos y síntomas principales, yo puse la disnea, dolor torácico, la hemoptisis, también puse la broncorrea y por último le agregué la fiebre que había comentado. Ya, a ver, has enumerado 6 síntomas, ¿no? A ver, repíteme de nuevo, disnea, dolor torácico, hemoptisis, broncorrea, ¿y el Fiebre. último que dijiste? Fiebre, doctor, 5. Fiebre, 5. ¿Qué dice Melissa? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O le falta algo o le quitas algo? Bueno, yo quitaría la broncorrea. Bueno, aunque no, el paciente no llegó a, no se llegó a preguntar la Ya, cantidad, así que yo lo tú coloqué quitarías la como, broncorrea. Ya, y Anet, ¿tú quitarías o agregarías algo? Sí, al igual que Melissa, yo también descartaría la broncorrea, solo colocaría expectoración. Ah, y bueno, yo solo coloqué 4 porque los modelos normalmente colocan solo 4, pero quizás A sí ver, debía agregar otro. ¿cuáles son tus 4? A ver. Eh, Puse la tos, expectoración, disnea, hemoptisis y creo que lo que me faltó poner porque me parece que es relevante para determinar el caso al final era lo del dolor torácico. Ya, muy bien, muy bien. Sí, pues Wendy, la tos no lo mencionaste. No, pero el paciente lo manifestó que tenía tos seca blanquecina y que luego posteriormente
manifestó tos con flema, color amarillo verde. Por eso, Y esa nosotros tos, ponemos, mira, Wendy, nosotros en los síntomas y signos no ponemos nosotros tos con expectoración o tos seca. Ponemos solamente tos. Y de ahí en el relato cronológico es lo que nosotros vamos viendo cómo ha ido esa tos. Si ha sido de frente productiva, si ha sido seca, después se volvió productiva, los cuantos tiempos tenemos que hacer en el tiempo, en la cronología del tiempo este, tenemos que hacerle seguimiento, pues, ¿no? Ya, entonces entonces ahí solamente sería nos tos, quedamos con qué síntomas: tos, disnea, dolor disnea, torácico, dolor hemoptisis torácico, hemoptisis, y en y este caso, también lo que dijo Wendy, falta uno, la fiebre. la fiebre. Ahí se han puesto todos los síntomas de un síndrome, ¿no? Como han visto. Pero a veces no están todos los síntomas, o el paciente no lo dice. Por ejemplo, en la universidad los organizadores quieren que ustedes le pregunten a sus familiares para que hagan historia clínica. Pero como le digo, el familiar puede decir una u otra cosa, puede enumerar los de síntomas y signos, pero al final no va a llegar a nada. Esto más o menos yo lo he hecho adrede como para que ustedes se den cuenta. Y casi todos han acertado con el caso. Entonces eso significa, y lo han justificado bien. Y eso significa que hay coherencia. Si no hubiéramos tenido las clases introductorias sobre los síntomas y signos, el examen físico y las patologías frecuentes que se dan, de repente ustedes no me entendieran lo que estoy hablando. Ahora ustedes van a decir, mira, qué fácil ha puesto el doctor el caso facilito. Y vamos a poner otro caso que va a ser sencillo, pero la intención no es poner casos sencillos o difíciles. La intención es que ustedes traten de interpretar, de agrupar esos síntomas y signos. Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta nada más a Melissa. Melissa, ya, todavía vamos, pues, vamos todavía describiendo ya. ¿Quién quiere describir? ¿Quién quiere hacer el relato cronológico? He dicho que hasta hoy día se pueden equivocar. Yo, Ok, doctor. ya no. Nombre y hable. ANEF. Anel, vamos Anel. Ok, y en mi relato cronológico puse, paciente varón de 57 años acude a servicio por presentar tos persistente desde hace 2 meses. Ya, Al un inicio, ratito, ahí nomás. Ya no se repite paciente varón de 57 años, ujú, porque ya lo presentamos en la afiliación. ujú, Puedes poner, paciente refiere que su enfermedad se inicia, y ahí pones el tiempo de enfermedad. Hace 2 meses por presentar, y ahí comienzas a hablar qué síntoma presentó primero, y si gusta lo puedes ir describiendo. De repente se presentó primero un síntoma o dos, y después comenzaron, y de ahí desapareció uno y apareció otro. Esa es la cronología en el tiempo. Vamos a ver, te escucho ahora sí de nuevo. Vamos a ok. ver. Paciente acude a servicio por presentar tos persistente desde hace 2 meses. Al inicio, tos seca, eh, y a lo que el paciente se automedica con medicamento no especificado sin resultados positivos. A los 10 días comienza expectoración mucosa hialina. 4 días después pasó a expectoración purulenta e incremento en la intensidad de la tos, además de episodios nocturnos de tos. Al cumplirse el mes, desde el inicio comienza a referir dolor torácico en el lado derecho, de tipo hincada y que se agrava con el esfuerzo físico o con la tos. También presenta disnea MRC2 y aparición de hemoptisis. Hace una semana refiere fiebre de temperatura no especificada. Ahí también refiere no a acropaquias. Ya, ya, Eh, muy bien, muy bien. Este, Cuando digan fiebre o fiebre no cuantificada, bueno, está bien ya.
o sensación de alta térmica si no ha sido medido o la fiebre no aguanta bien. Wendy, Sí, doctor. Anex ha dicho DINE MRC2. ¿Qué significa DINE MRC2? MRC2. Eso es lo que ha dicho. ¿Así ha dicho Anex? Sí, así lo dije. Eso, entonces, ¿sabes qué significa MRC2, Wendy? ¿O le preguntamos a No, Anex? no, doctor. No sabe. Solamente yo puse Disney nada más en mi relato. Ya, No a puse ver, eso. Anex, explícanos qué significa MRC2. Lo que pasa es que el paciente durante la entrevista mencionó el cansancio o sea, la dificultad respiratoria que cuando caminaba con sus compañeros no podía seguirles el ritmo, ¿no? Y tenía que hacer como que descansos. Y o sea, tuve que buscar la clasificación de la disnea y justo esa Muy descripción, o bien, sea, muy parecida, la encontré como MRC2. muy bien. Entonces, ahí en el relato cronológico, uno puede describir lo que dice el paciente, si no lo sabe, pero si uno ya puede agregar términos médicos, como por ejemplo esa clasificación, entonces el médico que lo está leyendo tiene que saber MRC2, o pude haber dicho MRC3. Entonces, eso de ahí, Wendy, tienes que conocerlo ya. Ya en la clase teórica yo les mencioné, inclusive le puse una diapositiva. Eso lo vamos a poner a práctica acá. Para eso se llama la práctica. Yo les voy a preguntar. Por eso le digo, hasta hoy día tienen opción de equivocarse, de no responder, pero ya a partir de mañana, cosas simples que lo estamos viendo todos los días, no estoy preguntando otra cosa. Melissa, Melissa, Sí, ya, el paciente eh, tiene hemoptisis, ¿no? sí, menciona hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis, Melissa? Bueno, expulsa sangre por la boca, en este caso con la expectoración. Expulsa sangre con la boca con la expectoración. Esa es tu definición. Mm, sí, Ya, muy bien. Wendy, ¿qué es hemoptisis? Bueno, la hemoptisis es la tos con sangre, doctor. Que Tos con viene. sangre. Ujú. Tos con sangre. Anex, Bueno, la hemoptisis es la expectoración con sangre, es verdad, pero que esa tiene que ser específica porque proviene del árbol respiratorio, ¿no? Y que esta normalmente no, que esta está precedida por la tos. ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. O sea, mire, todavía por ahí muñequean con respecto a la definición de hemoptisis. Le vuelvo a repetir. Mire, es fácil. Eliminación de sangre por la boca precedida de tos y proveniente de las vías respiratorias bajas o subglóticas. Nada más. Melissa, contigo estamos en hemoptisis. ¿Cómo lo clasifica la hemoptisis tú de acuerdo al volumen? bueno, de verdad no recuerdo, doctor. Anex, Sí, sé que se clasifica como en no el masiva paciente, y masiva. en el paciente, en el paciente. Estamos hablando del paciente, ya no estamos hablando, porque todo lo que hemos aprendido en la teoría tenemos que ponerlo en acción en la práctica, si no, no tendría sentido. Wendy, en el paciente, ¿cómo lo clasificamos la hemoptisis? Bueno, en el paciente manifiesta de que expectora en mínimas cantidades. Podría ser una, bueno, una no masiva. No, sí, pero yo qué les he dicho. Las preguntas van a venir de acuerdo a lo que yo les he explicado, ¿ah?
sea, todavía no han revisado mis diapositivas, ¿no? Ayer le envió recién Melissa, ¿no? Ahí, ¿recibiste las diapositivas? Sí, doctor, le pasé a la delegada, Valentina. ¿Y la delegada ya lo pasó a todos o todavía? Me comentó que lo iba a subir al Teams. Yo imagino que ya debe estar ahí. Ya, pero eso tienen que saberlo, pues, porque de acuerdo a eso viene el tratamiento, de acuerdo a eso vemos la gravedad del paciente. La hemoptisis leve hasta 50 centímetros cúbicos. La moderada continuamos hasta 200. La severa hasta 600. La masiva mayor de 600. Y la exsanguinantes, algunas literaturas lo reportan más de 1 litro. Todo ello en 24 horas. Pero puede ser masiva también, algunos dicen 150, otros dicen 200 centímetros cúbicos en un solo episodio. Entonces, eso de ahí ustedes tienen que tenerlo presente, porque generalmente cuando yo pregunto, pongo un caso clínico y el paciente eliminado, digo, por ejemplo, 230 centímetros cúbicos. Según una clasificación de acuerdo a pérdida de volumen, ¿cómo clasificaría usted la hemoptisis? Por eso tienen que saber la clasificación y no voy a aceptar de que yo le especifico, no voy a aceptar otras clasificaciones porque cada libro ponen, como ustedes dicen, la no masiva menor de 200 o la leve lo ponen hasta 100 y hay una distorsión. Nosotros estamos trabajando de acuerdo a la clasificación del Hospital Hipólito Unanue, que es un hospital referencial en las patologías respiratorias. Y el resto está siguiendo esta clasificación. Entonces tenemos que trabajar en un mismo idioma. Y no voy a aceptar reclamos de preguntas que no sea la clasificación que se le ha dicho en clase. Está en la clase, está en las diapositivas, por si acaso. Han habido varios reclamos anteriormente, ahora en lo virtual no me han llamado, pero anteriormente que en otro libro decía esto, que el otro libro decía el otro. Ya, no se va a corregir ninguna de esas preguntas. Se va a dar por dado lo que se ha dicho en la teoría. Muy bien. Entonces el caso es de un paciente de 57 años de edad, como ustedes le han dicho, ¿no? Que estaba bien hasta hace 2 meses y de 2 meses comienza con cuadro respiratorio, con una tos que muchas veces todos podemos tenerlo. Que en 2, 3 días eso generalmente se suele ir, cuando suele pasar como un resfrío. ¿Y por qué le he dicho acude a una farmacia, toma algo y no recuerda? Porque la mayoría hace eso. No debería hacer eso, pero la mayoría de pacientes primero se automedican. O toma pastillas lo que le dice la mamá, lo que le dice la hermana, lo que le dice la comadre, lo que le dice la amiga, lo que le dice la vecina. Y no va a controlarse, porque así somos los peruanos. Después ya cuando no mejora, cuando empeora todo, aparece fiebre, aparece hemoptisis, ya no puede caminar bien, nota que se cansa, recién va a pedir ayuda al médico. Pero ahí la enfermedad ya cogió, ya la enfermedad, como se dice, ya se, ¿cómo podríamos decirle? La enfermedad ya ganó terreno. Y al ganar terreno, quiere decir que ya se multiplicó. De repente, que estaba en un solo punto, ya está en varios puntos, o ya se agrandó. Entonces el caso ya no llega a ser tan simple como al inicio, sino va empeorando. Por eso viene la hemoptisis. Por eso viene ya se empeoró, entonces parte del pulmón no está trabajando bien. Entonces de ahí viene el que el paciente comienza a tener disnea. Todavía está en MRC2, muy bien lo ha dicho Anet. Esa clasificación tienen que aprenderlo bien, porque de ahí también pongo ejemplos que si realiza, sube cuestas o no llega a 100 metros, qué sé yo. Ustedes tienen que clasificarlo. Ya. Entonces, el motivo que lo hace llegar a la emergencia o al médico, generalmente cuando el paciente presenta hemoptisis y esa hemoptisis no se va, o el cansancio comienza a aparecer, o la fiebre no suele irse. Entonces, son signos de alarma que son
síntomas o signos que sí ameritan una atención de emergencia, ¿no? Bueno, no hemos hablado de saturación, nada, porque el paciente no nos va a decir ahí en ese momento. Aunque ahora ya con esto de la pandemia, el que menos tiene su oxímetro o su pulsoxímetro, ¿no? Y ya sabe cuándo satura, cuando muchos pacientes saben eso. Entonces, ¿qué más quieren decir de esto de acá? ¿Qué datos, qué antecedentes hay de importancia? ¿Quién quiere continuar la historia? Yo lo puedo, bueno, yo lo terminó mi compañera, me parece que es cronológico, pero bueno, más allá de eso, bueno, con respecto al apetito, la sed, ese sueño, bueno, no había una variación mm, recalcable, bueno, excepto la sed que estaba, bueno, un poco aumentada por la misma tos, que al principio era seca. Y bueno, no recuerdo haber estado alguna vacuna. Bueno, es importante también que no tenga ninguna alergia medicamentosa, ¿no? Mm, Ya, bueno, servicios básicos, todos, las habitaciones 3, una vivienda de material noble, eh, bueno, tampoco alguna enfermedad infecciosa, eso es importante también, ninguna enfermedad crónica, infecciosa tampoco, o sea, niega TBC y las más importantes. Mm, bueno, con respecto a sus familiares, tiene un familiar, bueno, su papá, que tuvo tuberculosis cuando era joven, y el tío y su prima que fallecieron por cáncer, ¿no? Eso creo que sí podría ser importante, cáncer. ya, Y bueno, después se pasaría al examen físico. ya. A ver, vamos a ver. Wendy, tú con este caso que se ha presentado, vamos a hablar de los tres grandes síndromes, ¿ya? El síndrome pleural, bronquial y parenquimal. ¿Tú a cuál de los tres síndromes te inclinas en el caso clínico del paciente Fernando? Bueno, sería en este caso bueno, yo lo puse bueno, yo puse otra clasificación, pero con lo que se refiere sería el síndrome pleural. Síndrome pleural. Ya, muy bien. Amé, Yo consideré dos tipos de síndromes. Puse en primera instancia un síndrome parenquimal y después, durante la evolución del caso, se le agregó un síndrome pleural. para la Melissa. Bueno, en mi historia clínica consideré solo el síndrome parenquimal, pero en el desarrollo sí mencioné la evolución, así que sí debía haber colocado el síndrome pleural. Yo sí consideraría los dos también. ¿Por qué síndrome pleural? Bueno, porque Wendy, el Wendy. Wendy dijo síndrome pleural solamente. ¿Por qué? Dame tu sustento, Wendy. ¿Por qué síndrome pleural? Bueno, doctor. Presenta dolor torácico al momento de expectorar la tos. Aparte de eso, él presenta el dolor que se irradia a nivel de la espalda, lo cual significa de que el acceso está afectando, o sea, manifiesta dolor a nivel de la pleura. Hay una inflamación. Ya, dolor torácico, ¿qué más? Eh, Aparte de eso, por examen físico yo podría deducir de que presenta lo que No, son no, 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 no.
Ya. Bueno, no estamos en el examen físico aún. Ok. Ok. Bueno, más que todo eso, pues porque va a inflamar lo que son la pleura a nivel Mira, Wendy, cuando yo te digo que tú me sustentes por qué es un síndrome pleural, tú tienes que cogerte de la sintomatología que presenta un síndrome pleural, si lo Ok. tiene ahí o no lo tiene. ¿Qué otras cosas más aparte del dolor torácico hay para que tú digas, de entre los síntomas y signos del paciente, para que tú digas, doctor, a mí me parece un síndrome pleural por esto, por el dolor torácico, por qué cosa La más? disnea. La La disnea. línea. La disnea y aparte de que está expectorando sangre, hemoptisis. Ya. Ya tú te refieres a la tos. Sí. Ya. Bueno, la triada es eso, pues, ¿no? Ujú. Muy Sí. bien. ¿Qué dice Anet? ¿Estás de acuerdo con Wendy en su síndrome pleural? Es que sí considero que hay un síndrome pleural que fue No, añadido, pero ¿no? en lo que ha dicho Wendy, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Wendy o no? Ah, no por la hemoptisis, o sea, la hemoptisis sí no puede darse por la tos definitivamente, pero eh, creo que los síntomas que nos hacen pensar en el derrame pleural, principalmente el dolor torácico, ¿no? Que el paciente refiere. Y también pues se le puede añadir el hecho de que tiene disnea y la tos que, bueno, ya presentaba desde un inicio. Más que nada, lo que me hizo pensar en eso fue, aparte del dolor torácico, fue el tiempo de evolución, o sea, cómo evoluciona el paciente. Ya. ¿Tú, Melissa, estás de Eh, acuerdo con el síndrome pleural? Porque tú dijiste que te faltó agregarlo el síndrome pleural también. sí, pero era añadido, o sea, con los síntomas que mencionaba, yo me inclinaba por un síndrome parenquimal, que ¿No? igual con Melissa, en un síndrome pleural, ¿hay hemoptisis? no es tos seca, bueno, la triada sí recuerdo que es tos seca, la disnea, el torácico. Ya. Entonces la hemoptisis ya nos aparta un poco, Wendy, al, a un síndrome pleural puro, es decir, ¿sí? Porque hay síndromes pleuroparenquimales también, pero eso no lo quiero, no lo quiero ustedes mezclar porque quiero que aprendan esos tres grandes síndromes. Síndrome pleuroparenquimal va a ser la asociación de ambos, como ocurre una neumonía establecida con un derrame pleural también más o menos importante. Ya, este, por qué dijiste tú, Melissa, un síndrome parenquimal? ¿Qué es lo que tienes para un síndrome parenquimal? Bueno, tiene, está la tos, con expectoración, el dolor torácico, la fiebre, la disnea y la hemoptisis. Claro, tiene todo, ¿no? Sí, ¿Hasta ahí realmente están sí de cumple. acuerdo? ¿Ahí están de acuerdo? Sí, doctor. Ya. Si ustedes dicen, doctor, a mí me parece que es un síndrome parenquimal. Dentro del síndrome parenquimal nosotros tenemos que diferenciar varias cosas, ¿no? ¿Será un EPIC? ¿Será una neumonía? ¿Será una atelectasia? ¿Será un tumor? ¿Será una cavidad? Ahí tenemos que poner un interrogante. ¿Cuál de esos vuelta es? ¿Me entienden? Más o menos me dejo entender hacia dónde quiero ir. Que no solamente nos vamos a contentar con un síndrome parenquimal, sino el síndrome parenquimal tiene otros componentes, así como el síndrome bronquial, la bronquitis, el asma, el EPOC, la bronquiectasia. En el síndrome parenquimal hay varios puntos también que tenemos que definir cuál es. Ya. ¿Y a cuál más o menos te envías tú, Melissa? Bueno, por la sintomatología yo había pensado en una neumonía. Una neumonía, ya.
¿Tú, Anés, también? Así es, doctor. ¿Y tú, Wendy? Una tuberculosis, doctor. Porque Ya, inició como bueno, una neumonía, pero se fue ya. agravando con la Hay neumonía. neumonía, hay neumonías tuberculosas, ¿ya? Entonces estamos hablando casi como una neumonía. Ya Wendy ya quiere llegar al diagnóstico definitivo, etiológico, ¿no? Eso Sí. para eso está bien, o sea, más o menos pensar, de ahí vamos a ver qué cosa hay para pensar que sea una tuberculosis y qué cosa hay para pensar en una neumonía. Eso también lo podemos ver ahora, aunque ese es el punto de tratar cuando ustedes lleven la parte clínica, porque ahorita ustedes están llevando lo que es la parte semiológica, y la parte semiológica va a corresponder hasta que yo tenga pues la historia clínica, bueno, relato cronológico, antecedentes, todas esas cuestiones, y el examen físico. Hasta ahí yo debería tener casi un 80% de mi diagnóstico. Y después va a venir ya exámenes auxiliares o exámenes complementarios que yo voy a solicitar para ver en mis posibilidades diagnósticas que he colocado, cuál de ellos podría ser. Ya. ¿Quién quiere participar ahorita sin que sepan qué cosa voy a hablar? Yo, doctor. Nombre Melissa. primero. Ah, Melissa. 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 Tú estás diciendo, Melissa, doctor, a mí me parece que es una neumonía, ¿no? Eh, A la inspección, ¿qué cosa piensas encontrar en el paciente? Tórax simétrico. Tórax y medio. Vamos a ponerte un poquito, vamos a ir complicando, ¿ya? Pero quiero que ustedes analicen, no es para molestarlos, sino quiero ver su grado de análisis que tienen. Elisa, ¿el paciente presentará tirajes? Bueno, yo creo que sí, porque hay una deficiencia al momento de respirar, ¿no? Así que Ya, muy bien. Anex, ¿tú piensas que habrá tirajes en el paciente? Mm, creo que sí. Ya, Wendy, También, doctor, por la también. tos. ¿Por qué? Por la tos, o sea, el que tiene tos tiene tirajes. No, 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 no necesariamente eso, sino que el dolor, o sea, él presenta cansancio, disminución y a la vez lo que es Ya. la disnea, ¿no? Y existe un dolor al inicio de la tos. Estaba bien por ahí. Para ver los tirajes tiene que ver con la disnea. Sí, Pero Anel me dice, doctor, el paciente tiene disnea grado 2, MRC2. En esa clasificación de disnea de MRC2, el paciente te presentará tirajes. Hay que hacer unas preguntas ahí. Tirajes son las contracciones que se hacen entre las costillas, el aleteo nasal o supraclavicular. Si hay una gran dificultad para respirar, ¿tendrá eso el paciente? el paciente se despierta en las noches. Supongo que Pero, tiene que tener un problema para respirar, ¿no? Muy pero, aparte de pero, la tos. pero ¿por qué se despierta en las noches? Supuestamente la misma siente la sensación de toser y entonces eso le impide mantener el sueño. Ya, a ver, otra explicación, a ver, Anés. Porque ya nos queda 3 minutos. Eh, sí, disculpe, doctor, ¿me podría repetir la pregunta? No, ¿por qué el paciente, si tiene MRC2, tiene tirajes? Oh, no, no lo sé, doctor. Elisa, ¿tendrá bueno, o yo no pienso tendrá que, tirajes? bueno, yo pienso que si se retrasa al caminar en esas pausas es donde está el tiraje, ¿no? Porque tiene necesidad bueno, respirar. ¿Ustedes han visto a un paciente
cuando respira y tiene tirajes o no han visto todavía? No hemos visto, doctor. Ya. Van a buscar después, busquen, porque eso quiero que quede claro. No es cuestión de decirlo nomás, sino tienen que ver. El paciente está muy agitado para tener tirajes y los espacios intercostales comienza a haber unas retracciones. Generalmente los tirajes se van a presentar a partir ya terminando casi la MRC3 o la MRC4. Ahí el paciente no puede ni caminar ni un poco, no puede ni vestirse. Entonces hay que ver, por eso, como les decía, la clasificación MRC, dependiendo en qué grado esté, yo voy a ver la gravedad del paciente. No es lo mismo ver un paciente MRC2 que un paciente MRC4. El paciente MRC2 está caminando, solo que cuando camina ya con los que van a las personas de su misma edad, siente que se va quedando un poquito, pero sigue el paso, pero un poco retrasado. Pero el MRC4 él ya no puede deambular, no puede a veces ni vestirse. Entonces ahí sí se ve la diferencia. Ya, muy bien. A ver, era Melissa, ¿no? A ver, Wendy, tú que estás levantando la mano a la palpación. Ok, doctor. Bueno, en la... Un ratito. Ay, no están mis... Ya, en la palpación, yo puse la amplexación disminuida, disminución de las vibraciones vocales, piel caliente y dolor a la compresión. Dolor a la compresión. ¿Cómo? ¿Dolor a qué? A la compresión. Ah, bueno. ¿Y tú qué dices, Anex? Sí, a la palpación puse amplexación disminuida, localizada en el pulmón derecho y vibraciones vocales aumentadas en el lado derecho. Ya. ¿Tú con quién estás de acuerdo, Melissa? Bueno, yo también puse amplificación disminuida del lado derecho y las vibraciones vocales aumentadas también del lado derecho. Ya. ¿Y por qué Wendy dice disminuida las vibraciones vocales? ¿Por qué piensas, tú no digas Wendy, tú, Melissa y Anet, ¿por qué dice que Wendy había puesto que las vibraciones vocales estaban disminuidas? Porque por el derrame pleural, doctor. Claro, porque ella, está bien, Wendy me lo está planteando como un síndrome pleural. O sea, tiene cierta lógica lo que dice ella. O sea, yo puedo tener mi concepto, de repente ahorita no está el paciente, porque ahí nosotros tendríamos que decirte, pues mira Wendy, acá las vibraciones están aumentadas o están disminuidas, o de repente a Melissa y a Anet, pero no tenemos al paciente. Pero al menos el concepto, como dijo Melissa, perdón, Wendy, a mí me parece, doctor, un síndrome pleural y tiene coherencia con hasta ahora lo que va diciendo, solo que, como ella dijo, a la inspección no tendría coherencia Wendy, porque el tórax debería ser asimétrico en un síndrome pleural. O sea, y esto lo hago para que ustedes vayan viendo que todo, si yo digo, me parece un derrame pleural, yo tengo que encontrar esto, a la palpación esto, a la percusión esto y a la auscultación esto. Si yo digo una neumonía, como están diciéndolo ustedes, está bien. Por ejemplo, Melissa y Anel dice, doctor, las vibraciones vocales están aumentadas, eso es correcto. Pero ya Wendy se está medio contradiciendo un poco con la inspección y la palpación, ¿se dan cuenta? En eso tiene que haber coherencia, porque uno se da cuenta de inmediato cuando ve su examen físico, yo digo, el que está haciendo no lo está haciendo correctamente o no tiene bien claro sus definiciones. Ya, muy bien. A ver,
Wendy, a la percusión, ¿qué había? Como tiene hemoptisis, yo le puse diferido por hemoptisis, porque no se lo Ya. puede hacer lo que es la percusión, la técnica de dígito digital. Muy bien, Wendy. Ahora sí está. Que eso lo han puesto las tres. Las tres le han puesto lo mismo. Muy bien. Y a la auscultación, Anex, Puse el murmullo vesicular disminuido, crepitaciones en el pulmón derecho, o soplo tubárico, broncofonía. ya. ¿Cómo sabías que era crepitante Anex? Eh, bueno, como yo he considerado un síndrome parenquimal, pues el daño está a nivel alveolar. Ya, muy bien. El crepitante te localiza los alveolos. ¿Ya qué más? ¿Cómo sabías que era crepitante? No sé si me dejo entender la pregunta. ¿Qué otras características de crepitante? ¿Cómo sabes tú que es un crepitante? Ya bueno, en ese caso no tenemos el paciente, ¿no? Pero lo que tendría que esperar es porque eh, en- no se modifica con la tos Ya, muy bien. y Otro. que se suena como el frotar del cabello en la oreja Ya, otro. en los tiempos Importante. expiratorios. ¿Cómo? Los tiempos expiratorios. A ver, De dime, repente, ¿con I o con E? ¿O en eh, ambos? estoy tratando de recordar. Me parece que era solo, creo que era solo en un tiempo. No, en los dos, Sí. en los dos, o no sé, ay, no, me he olvidado A ese ver, dato. Melissa está levantando la mano. A ver, Melissa. Las crepitantes solo son en el tiempo inspiratorio. Inspiratorio, solamente en el inspiratorio, Nex. El resto de características que le ha dicho está bien. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, ¿por qué? Vamos a ir un poquito más allá de lo que dijo Wendy. ¿Por qué, Wendy, te parece una tuberculosis? Dame algunos motivos por qué la tuberculosis. Cógete de todos los datos que hemos dicho, desde la filiación hasta el examen físico. Eh, bueno, doctor, uno de sus familiares tuvo TBC en su juventud, que era su papá, familiar directo. Muy Ya, aparte de eso, el paciente ya presentó una evolución, ¿no? Porque tiene más de 2 meses claro, muy bien. y está expectorando sangre. Está bien de que la Ya, neumonía existe casos de que expectora sangre también, pero el problema es de que hay una evolución en la disnea que está siendo progresiva. ya, Entonces, eh, y está teniendo lo que es no, o sea, él mismo se obliga a comer, pero no tiene el apetito. Lo ya, que muy bien. podemos decir de que el paciente ha bajado de peso. Por eso yo puse Ya, mi examen de que el paciente, por ejemplo, pesaba 65 kilos, pero como existe lo que es la alteración del apetito, puede ser de que el paciente haya bajado de peso, aparte de que su trabajo como albañil, a pesar de que no esté trabajando, él cuando le pregunté manifestó de que come irregularmente, no las 3 veces al día. ya. Bueno, eso sería mi fundamento. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien lo que has dicho. Este, anexo, Wendy, ustedes, ¿por qué pusieron neumonía sola? De hecho, doctor, yo al final de mi comentario sí puse de que el cuadro también era compatible con una tuberculosis, porque también lo pensé, Ya, muy bien. pero Ya, podría ser una neumonía qué le faltó, tuberculosa. qué le faltó a Wendy? Ha dicho casi todo, Wendy, pero ¿qué le faltó como un factor epidemiológico o de riesgo Mm, para tener la tuberculosis? Algo importante. la zona en la que vives, Claro, la zona que en lo que vive, el Agustino, ¿no?
Ajá, además que el paciente no recordaba para nada si tenía vacunas o algo así, entonces dudo mucho que tenga los refuerzos de neumococo que son periódicos, ¿no? Sí, Ya. cierto. Entonces, el agustino está catalogado como un bolsón tuberculoso. Nosotros tenemos tuberculosis en todo el Perú, que está concentrado en Lima, y en Lima la concentración está entre el Lima Este, Lima Norte y en Lima Este, y en todos los distritos el que predomina es el agustino. O sea, donde ustedes van a pasar como 7 años de su vida estudiando. Bueno, ya se ahorraron 2 años por la pandemia, pero si no estuvieran, la universidad está localizada en el Agustino. Bueno, yo trabajo también en el Hospital Hipólito Unanue, es un factor de riesgo. Vivir en el Agustino nomás es un factor de riesgo para la tuberculosis, porque no solamente hay tuberculosis pulmonar drogosensible, sino ahí están predominando los MDR, están predominando los XDR también, a nivel nacional. Acá tenemos la mayor cantidad de pacientes. Podría ser, bueno, hasta ahí nosotros como semiología nos tenemos que quedar. Pero cómo da ese bichito de seguir investigando a ver qué cosa puede ser, si es tuberculosis o no, ¿no? Voy a hacerle nomás unas preguntas, Ané. Teniendo esto, Ané, tú has llegado a un síndrome parenquimal. ¿Qué examen pedirías para ir acercándote al diagnóstico? No sé si me entiendes la pregunta. Sí, sí le entiendo. Bueno, pediría una radiografía Radiografía, muy bien. ¿Para qué pediría la radiografía, Ané? para observar si es que hay algún patrón de condensación. O sea, ¿Ya? ¿Y dónde tú pensarías encontrar el patrón de condensación? si yo estoy pensando que podría ser tuberculosis, sería la zona apical. ¿Pero en dónde? Pues en dónde. Ah, no, en el pulmón derecho, claro. Pulmón, ¿te das cuenta Sí. cómo va saliendo la pregunta y la respuesta por lógica? Y entonces tú verificarías, sí, pues entonces con esto yo me ratifico que sí el paciente tiene su cuadro respiratorio, me ratifico sí que el paciente tiene es una hemoptisis porque estamos viendo lesión parenquimal. ¿Sí? Bueno, hay otras características de la radiografía que lo vamos a ver más adelante, eso no es la idea. La idea quiero ver, a ver cómo va, hasta dónde pueden llegar ustedes. Melissa, ¿qué otra cosa pedirías tú? Aparte de la radiografía que ya pidió Ané. Bueno, sería imagenología, ¿no? Una, Radiografía. una tomografía. Claro, Bueno, ya casi lo mismo. Con eso vas a llegar a la misma conclusión y la lesión es amplia, que la lesión está localizada en el pulmón derecho. Wendy, ¿qué otra cosa pedirías? Prueba de esputo, doctor, el Prueba BK. de esputo del BK. Prueba de esputo del BK. ¿Por qué? Porque si esto se sale positivo, confirmamos el agente etiológico y tenemos el diagnóstico definitivo. Ya otro dice, doctor, como tiene una neumonía, voy a pedir un hemograma, voy a pedir el PCR, la procalcitonina, voy a pedir, doctor, una glucosa también, la mamá es diabética, qué sé yo. Pero vamos nosotros viendo qué cosa nos va a ser más útil. Entonces, poco a poco, sí, esa parte que ahorita les he hecho más o menos pensar que no estaba conversar hoy día, eso lo vamos a ver así, poco a poco en la segunda parte, cuando toque la parte clínica, pues. Ahí sí nos vamos a valer de varias cosas. Beca de esputo, beca cultivo, no beca cultivo, sino cultivo de esputo, los exámenes, hay que ver, hay que preguntar, ustedes no preguntaron, miren, para la próxima historia, ustedes tienen que preguntar, este, broncorrea, si tiene expectoración, tienen que preguntar la cantidad aproximadamente en 24 horas. Y el paciente no va a saber de 100 centímetros cúbicos, 200. Compárenlo con un vaso, que eso es un aproximado de 200 centímetros cúbicos.
Vamos a hablar de la clasificación. Si hay hemoptisis, traten de preguntar más o menos en comparación con un vaso, qué cantidad ha eliminado, tanto para la expectoración como para el sangrado, para ver si es broncorrea o no, para ver si es hemoptisis y en qué parte lo clasificamos. Tienen que ustedes terminar de preguntar. Si hay dolor, traten de preguntar las características del dolor. Si hay tos, también cómo empezó, cómo está. Si la expectoración, como hemos dicho, hay que ver la cantidad, el color y el olor. Es importantísimo eso de ahí. Todo eso es como vamos a verlo todavía en otro caso. Ya nos pasamos, ya estamos a 1 hora prácticamente. Vamos a ver mañana. ¿Podemos hacer en la tarde la reunión? ¿O tienen clases en la tarde? En Tenemos las clases tardes, hasta las 6. Desde las 6. hasta las 6 de la tarde, claro.